la semana y ya la próxima semana ya son las elecciones. A partir del miércoles de la semana próxima, a las 12 de la noche, ya se termina el proceso de campaña. Los cierres de campaña y de este domingo en 8 las elecciones. Entonces, antes de las elecciones nos queda esta mañanera, la de el lunes, martes y miércoles, los 3, 4. Y hoy no hay nada que exponer, todo es contestar preguntas. O sea, ¿empezamos? Buenos días, presidente. José Manuel Fuentes, de Capital 21. Preguntarle sobre la actualización, porque Israel mencionó de haber recuperado los cuerpos de 3 rehenes, 2 mexicanos, bueno, de nacionalidad mexicana. ¿Qué información tiene al respecto, presidente? Sí, tenemos esa información, muy lamentable. Uno de los rehenes se encontró muerto, Orión Hernández. Él se supone, se está sosteniendo que desde los primeros días de la detención, el secuestro, lo asesinaron, perdió la vida. Su compañera, su amiga, mexicana también, fue liberada, ya está en Mazatlán, pero en su caso lamentablemente perdió la vida. Ese es el informe que recibió ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores. Le mando un abrazo a sus familiares, al papá que vive, tengo informes en Chile. Hicimos todo para que lo liberaran, para que le salvaran la vida. Lamentablemente no se pudo. Esa es la información que puedo darles. Ya no hay ninguna persona de México. Tenemos 2 en un barco también secuestrados, tenemos comunicación con ellos, están con vidas, están bien, se están haciendo gestiones, pero de los actos de octubre del año pasado eran estos 2 mexicanos, esta pareja, y ese es el resultado. Presidente, muchas gracias por la respuesta. En otro tema, durante estos días, pues usted ha abordado pues el tema de Cálica en Playa del Carmen. Usted mencionó que pues no se va a dejar que las inversiones que dañen el ecosistema mexicano pues se vayan a tomar. Yo quiero preguntarle si hay otros casos que estén así como Cálica, cuáles serían esos casos. Y también, ¿qué le recomienda a la próxima administración, dependiendo de quién gane, para tratar este tipo de temas? Porque sabemos que hay empresas que pues abusan del ecosistema y que antes, pues en los gobiernos neoliberales, pues no había denuncias por parte de ahora de los que se creen ecologistas, presidente. Bueno, primero cuidar el territorio, que no se destruya, pensar
que es el patrimonio de las generaciones futuras, que no podemos nosotros, nuestra generación, destruir el paraíso, que tenemos que pensar en las futuras generaciones. Y hay medidas que deben de tomarse, por ejemplo, todo lo relacionado con el cuidado del agua, eso es urgente. Ya se tiene un estudio sobre el agua que se posee, que se cuenta, que se tiene en el territorio nacional, tanto el agua subterránea como el agua superficial, en todo México. Ya se sabe dónde se tiene agua, dónde no hay agua o muy poca. Hay lo que llaman estrés hídrico en varias regiones, sobre todo en el norte. Ahí hay que tener mucho cuidado, no dejar el manejo del agua como el manejo de otros recursos naturales al mercado, sino que tiene que haber control del Estado, porque en la concepción neoliberal el Estado no debe de intervenir en nada, aunque es muy hipócrita esa concepción, porque sí interviene cuando les conviene, cuando se trata de rescatar a instituciones financieras en quiebra, acuden al Estado, pero no lo quieren para otras cosas, por ejemplo, para cumplir con su responsabilidad social. No quieren que el Estado ayude a los pobres, porque es populismo. No quieren que el Estado controle el uso de los recursos naturales. Entonces, en el caso del agua es indispensable la intervención del Estado, que se analice bien en dónde se cuenta con agua, la prioridad para el agua doméstico, de uso doméstico, el agua para la gente, y luego el agua para los alimentos, pero ¿para qué alimentos? Y luego el agua para la industria, los convenios para reciclar el agua, y también aprovechar mucho el que el 70% del agua de México se tiene en el sureste. Y desarrollar más las costas. Todo eso demanda de planeación. Ya lo estamos haciendo, lo hemos hecho. Creo que
se avanzó bastante, equilibrando el crecimiento, porque en más de 30 años había un desequilibrio, así. Acá estaba el norte y el centro y acá el sureste. En todo el periodo neoliberal, 36 años, el norte creció a una tasa promedio del 4%, el centro 2% y el sureste 0%. En 36 años, 4, 2 y 0. Entonces, ahora lo que se hizo fue que el sureste creció más y se emparejó. Falta todavía, pero ya hay más equilibrio. Entonces, necesita un crecimiento económico horizontal en todo el país. No islas de crecimiento rodeadas de abandono y de pobreza. Para eso también es importante la planeación. Otra cuestión es el manejo de la minería. Nosotros avanzamos bastante porque no dimos ni un solo permiso. Al contrario, recuperamos superficie que habían entregado en concesión a empresas mineras, porque ese es un asunto muy especial. De repente comenzaron a entregar concesiones mineras y llegaron a otorgar concesiones para la mitad del territorio nacional. Sí, como 100 millones de hectáreas durante el periodo neoliberal, la mitad del territorio. Muchos propietarios de terrenos, ejidatarios, comuneros, ni siquiera se enteraron de que ya lo que está debajo de la tierra, en el subsuelo, de su tierra, de sus ejidos, ya había sido concesionado. Solo en el sexenio de Calderón entregó como 30, 35 millones de hectáreas en concesión. Para tener una idea, el presidente que más tierra repartió a los campesinos fue el general Cárdenas, y entregó en su sexenio 18 millones de hectáreas a 1 millón de familias campesinas. Pero acá entregaron 35 millones de hectáreas, Calderón, pero a las empresas mineras, sobre todo canadienses. Entonces, ¿cuándo se iban a terminar 100 millones de hectáreas concesionadas para la minería? Pues nunca. Estamos hablando de muchísimo. ¿Qué hicieron? Pues con esas concesiones empezaron a especular en las bolsas de valores del mundo financiero. Y como no pagaban impuestos,
empezaron a pagar impuestos por la extracción de mineral hasta mediados del gobierno pasado. Pero desde Salinas, desde pues sí, 88 del siglo pasado, 89, 90 del siglo pasado, se reformó la ley minera y se dejó exento del pago de impuestos a las empresas mineras. No pagaban nada por la extracción de minerales, por la extracción del oro, de la plata. Nosotros por eso decidimos no otorgar ya concesiones. ¿Y por qué recuperamos concesiones? Porque de todo eso que entregaron, como ya tenían que pagar un impuesto, empezaron a devolver concesiones. Se recuperó parte de lo que habían entregado. ¿Y tiene el número, Entonces, presidente? no deben hacia adelante, esa es mi opinión, ya entregar concesiones para explotación mineras a cielo abierto, porque es destruir el territorio, es agotar los acuíferos, pero además ya con las concesiones otorgadas es para que puedan desarrollar la minería más de un siglo. Son de las cosas pues que tienen que cuidarse. Lo que hablamos también de tener en cada municipio un plan de desarrollo urbano para que no se den permisos de construcción a diestra y siniestra y se otorguen permisos de construcción donde no hay servicios públicos, donde no hay agua, donde no hay vialidades, donde no hay transporte público. Todo esto que sucedió cuando construyeron miles de departamentos en el Estado de México, también por corrupción. Muchos de esos departamentos quedaron abandonados, la gente, los trabajadores no los ocuparon porque están muy lejos, sin servicios. Además, construían huevitos de 30 metros cuadrados porque era el negocio de las empresas inmobiliarias vinculados con los políticos corruptos. Todo eso yo pienso que se va a atender. Yo tengo mucha confianza en el porvenir del país. Creo que nos va a ir muy bien. Va a seguir la transformación. Va a seguir el desarrollo. Que no es lo mismo que crecimiento, ya lo hemos dicho varias veces. Crecer es obtener más dinero, desarrollo es obtener más dinero y distribuirlo mejor. Es progreso con justicia. Entonces eso va a continuar
tengo mucha fe en eso. Y en el caso de estas empresas, pues lo mismo, cuidar nada más que no abusen, pero depende mucho de las autoridades del país, no solo son las empresas. Antes llegaban las empresas españolas a México y hacían lo que querían. Tenían los gobiernos de México como empresas favoritas extranjeras, y en particular eran españolas. Calderón tenía a Repsol, era su empresa favorita. Si se hace una investigación sobre lo que hizo Repsol en el sexenio de Calderón, se van a quedar sorprendidos. Y el licenciado Peña tenía otra empresa española como predilecta, OHL. No sé si por eso es que están viviendo allá en España, pero que todo eso se termine, que se acabe con la corrupción, que se destierre la corrupción, que se siga limpiando de corrupción el país, que no le hace que se enojen, que se molesten. Es que la corrupción, lo he dicho una y mil veces, no es una pandemia, es una peste. El principal problema de México, la corrupción. Nada ha dañado más a México que la corrupción política. Esta asociación delictuosa entre poder económico y poder político, donde estos dos poderes se alimentaban y se nutrían mutuamente. Y como lo sostenía Tolstoy, un Estado que no procura la justicia, un gobierno que no busca la felicidad del pueblo, no es más que una banda de malhechores. Y eso era lo que existía. Por eso ayer celebraba la sinceridad de Aguilar Camín del hablar de que les faltaba apapacho. Generosidad del gobierno. ¿No lo pones otra vez? Es que es muy revelador. Sí, era un gobierno generoso que apapachaba pues a las minorías y a sus allegados, pero no apapachaba al pueblo. Nada más el fragmento ese. Entonces, por eso ellos se expresan y dicen: queremos
que nos apapachen de nuevo. Muchos mexicanos. La oportunidad de devolverle a la comunidad cultural la atención, el cuidado, a veces hasta el apapacho que tenía del gobierno, pero nada más ni nada menos que lo que la propia Xóchitl le promete a todo el país. Un gobierno de unidad, no de división, en donde los valores rectores sean la vida, la verdad. Pienso en que había, por ejemplo, una política en materia de cultura profundamente generosa y profundamente libre, en el sentido de que películas, por ejemplo, brutalmente críticas del gobierno, del régimen, del PRI, eran financiadas con bastante generosidad por fondos gubernamentales a través de instancias en las que esos proyectos se ganaban ese fondo. No había este condicionamiento que hay, por cierto, no solo con la comunidad cultural, sino quizá mucho más gravemente con los beneficiarios de los programas sociales, que es: te doy para que votes por mí, y si no votas por mí, te lo voy a quitar o te lo van a quitar. Ese impudor, ese descaro, esa extorsión no existía en el mundo de los programas sociales en México, ni existía en el mundo de la cultura en sus relaciones con el gobierno y con el Estado. Es que es buenísimo el testimonio, porque es eso, o sea, como la comunidad cultural, que también no es la comunidad cultural, es un grupo y hasta diría un sector, para no hablar de secta, de la comunidad cultural, que es muy grande y que hay gente honorable, honrada, independiente, no corrupta, porque pues todo esto está vinculado con lo que… ¿Quieren saber qué cosa era el apapacho? ¿La generosidad? ¿Sí? ¿Se los muestro? Todo esto es para los ciudadanos, porque necesitamos todos informarnos. Antes no había este tipo de información. ¿Por qué no pones un recibo de 400 millones de pesos? Un recibo nada más, donde le escribe Aguilar Camín a Salinas. Me llama mucho la atención que le pone Don Carlos. Y le dice que le manda la factura por un trabajo de 400 millones, pero que creo que le faltan 150 millones más. O sea, es de 1990 más o menos. Ese creo que es de 200. Lo vi ayer. Es que de veras que benditas redes sociales. Antes, no hay que olvidarnos, por más que intervengan en las redes sociales y manipulen las redes sociales y compren bots, de todas maneras
Todo esto sale. Desde luego, todavía, y por eso tengo yo que repetir aquí, porque la mañanera la ve mucha gente y todavía no todos los mexicanos tienen acceso al Internet, que es lo que estamos buscando también, porque esa es la revolución que está por llegar, cuando todos tengan acceso al Internet, porque eso va a ayudar mucho, porque el que tiene un teléfono es pues un medio de comunicación. Cada persona con un teléfono, con Internet, es un medio de comunicación. Entonces, no es como antes, de que pues, habían Televisa y Azteca controlaban el 80%, si no es que más, de toda la audiencia nacional. Ahora la televisión abierta debe de significar como el 40%. Y ya el Internet significa otro 40%. O sea, no es como se piensa, de que ya todo es Internet. No. Y la radio todavía tiene como un 15%. Y los periódicos sí, casi representan poco. Pero miren esto. No, pero quiero el oficio. Sí, el otro que está firmado. Es más bien un recibo provisional que le firmó Salinas. No, pero hay un oficio donde él envía, donde le dice don Carlos que le habla de la esos son los apapachos. ¿No quieren ustedes un apapacho? Así. Dice don Carlos, en relación al diagnóstico educativo realizado por este centro de investigación, según acuerdo celebrado en abril del año próximo pasado, se nos hizo un pago de 250 millones de pesos como anticipo equivalente al 50% del costo total. 250 como anticipo, o sea, la mitad. O sea, quiere decir que el costo total era de 500. Así. Adjunto a la presente enviamos la factura complementaria por un importe de 284 millones de pesos. Por otra parte, me permito comentarle que en virtud de la complejidad del propio estudio y diversos compromisos del INEGI, incurrimos en un retraso de 6 meses para su terminación, lo cual generó los costos adicionales que se mencionan en el presupuesto anexo. O sea, están pidiendo una ampliación de presupuesto, mismo que someto a tu consideración, y en caso de tu aprobación se adjunta también la factura por el importe de 115 millones de pesos
de 115.920.000 pesos para el pago correspondiente. Entonces, pero así como esto, sí, pero así como esto, presidente, sé que no hemos terminado ese mismo estudio, pero nuestras finanzas por la misma demora andan mal. Si pudieras anticiparnos el saldo de la investigación, será una gran ayuda solidaria, un apapacho. Entonces, esto explica todo. Alguien me decía de una frase ayer, Zoé, a ver si te la dicta, es parafraseando a un dirigente social, pero a ver si se acuerda y te la dicta y la ponemos, porque esto es lo que despierta también mucho coraje. No quiero usar la palabra odio, no quiero usar eso, pero sí es lo que les molesta muchísimo, el que no haya corrupción, porque pues necesitamos apapachar al pueblo. Y no es apapachar, es darle lo que por justicia le corresponde desde hace mucho tiempo. Es hacer realidad la justicia social. Y esa es la función principal de un gobierno democrático. La función principal de un gobierno democrático es procurar la felicidad del pueblo. Adelante. Por último, presidente, bueno, hay una duda con respecto al tema minero, porque bueno, se habla con respecto al litio de que pues ya estamos en etapa de exploración, pero me gustaría preguntarle si más o menos ya se tiene una fecha para el inicio de la explotación. Esto lo pregunto, pues como usted ha mencionado, pues tenemos que estar todos enterados al cuidado de este recurso que es muy importante. ¿Tú hablas de Vulcan? De litio. Ah, de litio. De litio. Sí, se ha avanzado bastante. La investigación está a cargo de CONACYT. Están buscando una tecnología propia para la separación de arcillas y la obtención de litio. Yo creo que antes de concluir nuestro mandato ya vamos a tener avances en cuanto a la disponibilidad de litio. Desde luego ya se nacionalizó el litio en nuestro país, tenemos esa materia prima que es fundamental, sobre todo para garantizar la movilidad de carros eléctricos. Tenemos otra materia prima, por eso México está mejor que nunca en materia económica. Tenemos cobre, ya hemos hablado de que todos los carros eléctricos del futuro van a requerir
4 o 5 veces más cobre del que se necesita actualmente para hacer un automóvil. Y nosotros tenemos en México cobre suficiente. Entonces tenemos litio, tenemos cobre, tenemos materia prima y lo fundamental, una mano de obra de primera, excepcional, profesional. Son los mejores trabajadores del mundo, los trabajadores mexicanos. Esto se lo pueden preguntar a empresarios de cualquier industria, de la industria automotriz, de la industria de autopartes, empresarios alemanes, franceses, estadounidenses, japoneses. Pregúntenles cómo son los obreros mexicanos. Entonces, hay un gran potencial para las generaciones futuras. Por eso estoy muy optimista y también por eso no voy a dejar en el tiempo que me falta de insistir en la fortaleza de México, la grandeza de México, que se relaciona, que es el fruto de las culturas prehispánicas, de las grandes civilizaciones que florecieron en nuestro país. De ese México profundo es que se conforma nuestra identidad nacional, nuestra idiosincrasia. Eso es lo que nos da la fortaleza. Debemos por eso sentirnos muy orgullosos de ese pasado excepcional, extraordinario. ¿De dónde venimos? Porque de ahí viene nuestra generosidad, lo que somos actualmente. En México, el mexicano es muy fraterno, muy bondadoso, solidario, y eso viene de lejos, si se ha heredado de generación en generación, y eso hay que exaltarlo y cuidarlo. Esta vocación por el trabajo también viene de lejos, algo que es excepcional.